En el último vídeo dejamos pendiente una frase sobre la cual hablaríamos con más detalle. Es aquella frase que realiza Samuel Holden cuando, escuchando lo que se había propuesto en torno al tema de la evolución, vino a decir aquello de que todo lo novedoso del artículo era falso y todo lo verdadero ya era cosa dicha anteriormente. Realmente este científico irlandés ¿tenía la suficiente base para hacer una afirmación de este calibre? Pues evidentemente cuando repasamos la historia nos damos cuenta que sí, que seguramente este hombre tenía mucha razón. Porque, contrario a lo que mucha gente piensa, el tema de la evolución, o el concepto de la evolución que muchas personas tienen en mente, en realidad pues es algo viejo. ¿Por qué decimos que es algo viejo? Bueno, decimos algo viejo porque evidentemente ya pues casi 600 años antes de nuestra era, Parménides, Heráclito, Anaximandro fueron filósofos que ya teorizaban con respecto a esta idea. No mucho tiempo después fue Empédocles que de alguna manera afinó todavía más lo que hasta entonces se había dicho. Hace referencia también al mismo Aristóteles, al famosísimo Aristóteles, con lo cual se viene a demostrar que realmente con respecto a toda esta cuestión era mucho lo que ya se había especulado. Pero no solamente pensemos en el mundo que llamaríamos occidental, no era solamente una idea que se estaba desarrollando en este mundo que nosotros pensamos, es donde está el no va más de la cultura y de la civilización, nada más lejos de la realidad. Resulta que ya, pues, alrededor del año 369 a 290, que es cuando se supone que vivió, los filósofos chinos también tenían ideas con respecto a esta misma cuestión. Por ejemplo, Chuang-Tzu había hablado sobre el tema de la evolución en su cultura. Y luego también, claro, hay cosas que no son más familiares. Por ejemplo, cuando ya nos vamos a una época más reciente, cuando nos vamos a Lucrecio, que vivió unos 50 años antes de nuestra era, pues ya también él había hablado claramente en lo que él suponía que tenía base científica. Claro, la base científica de hace más de 2000 años. Pero no solamente se estaba hablando en estas culturas que ya nos resultan un tanto alejadas en el tiempo, sino que van sucediendo una serie de acontecimientos que marcan la historia, la Edad Media, por ejemplo, pero luego tenemos a otros personajes como Agustín de Hipona, que en el siglo IV también tenía ya unas ideas con respecto a la evolución. Y ahora pues tenemos que admitir que no solamente los chinos estaban pensando en esta idea, sino que en la cultura islámica y en la cultura, digamos, musulmana, también el tema de la evolución era algo en lo que los científicos de su época, de aquella cultura, ya estaban de alguna manera razonando, pensando, proponiendo ideas que de alguna manera pues eran ideas que tenían mucho que decir, porque no eran personas ignorantes, eran personas que en base a sus conocimientos parecían tener pues precisamente una cultura científica incluso superior a la del mundo occidental. Podemos pensar, por ejemplo, en el escritor afroárabe Al-Haid, que ya en su libro El libro de los animales hace una descripción de lo que hoy día pues relacionamos con la evolución. Y digo con lo que relacionamos con la evolución porque en torno a la evolución hay muchísimas ideas. No hay una idea básica en torno a la cual pues muchas personas proponen. No. Hay muchísimas ideas, muchísimas hipótesis diferentes, con matices que las unen o que las entrelazan, pero que no es una idea común la que existe, sino que existen muchísimas ideas en torno al tema de la evolución. Lo mismo podríamos decir también con respecto a Al-Kazini, que ya en el siglo XII pues desarrolla en el mundo maometano los mismos conceptos de los que ya hemos hablado y que ya vienen de 2600 años atrás hasta épocas más recientes. Bueno, pudiéramos citar también a Tomás de Aquino, pero ahora vamos a hacer un salto enorme, digamos, en estas ideas. Hacemos este salto no para olvidarnos de lo que ocurre entre tanto, no, sino simplemente para situar
el avance de los conocimientos y también compararlos con lo que Darwin desarrolla. Y es por eso que hacemos este salto para irnos ya a una época muchísimo más cercana a Darwin. Me refiero concretamente, ¿verdad?, a una de las personas prominentes. Parece ser que las personas que realmente entienden de la materia con una base científica muchísimo mayor que la que tenía el propio Darwin, y que no era otra persona que Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck, ya en el año 1809, en su filosofía de la zoología, pues desarrolla conceptos en torno a los cuales científicos de la actualidad comparan con los de Charles Darwin, e incluso algunos consideran que sus aportaciones científicas son superiores o tienen más calidad científica que la que el mismo Darwin tuvo. Así que, dicho este repaso un poco a la ligera de todos estos personajes que hemos citado, cabe preguntarse, ¿es realmente Darwin esa mente privilegiada, esa mente brillante, ese investigador científico que algunos pues ponen al lado de Galileo Galilei, de Newton, de Benjamin Franklin, de Einstein, en fin, de tantísimos científicos que han existido a través de la historia? O si se compara los conocimientos que él desarrolla, que él tiene, que él supone, con los que tenía, pues por ejemplo, personajes como los que hemos citado de hace 2000, 2300, 2400 años, ¿eran superiores? O incluso pudiéramos decir que eran inferiores. Porque claro, no es lo mismo una teoría que se desarrolla en el siglo XIX a una teoría que ya se desarrollaba antes de nuestra era. Por lo tanto, los conocimientos de unos y de otros estaban en base a unas limitaciones lógicas de la época en que les tocó vivir. Pero claro, si tenemos esto en consideración, el que todos estos personajes desarrollaran prácticamente una idea muy similar a la que desarrolla Darwin, cabe preguntarse si Charles Darwin es ese científico eminente que se pone a la altura de los más grandes, o es más bien un producto de la propaganda. Pues precisamente de eso seguiremos hablando, pero aquí tenemos que hacer un matiz. Hemos mencionado que en cada época han existido unos conocimientos. Bueno, pues seguramente nos llevaremos unas sorpresas cuando averigüemos que no solamente estamos hablando de estos personajes de hace 2500, 2600 años, sino personajes de la misma época de Darwin, que cuando los conozcamos todavía nos van a hacer más dudar de si realmente era un hombre con los conocimientos científicos que se le suponen. Prepárense, porque seguramente se van a llevar grandes sorpresas. Sorpresas que de alguna manera nos van a ayudar a algo. ¿A qué? Pues precisamente a saber cuáles son los conocimientos científicos que mucha gente da por correctos, por buenos, pero que cuando uno los analiza con cuidado, uno se da cuenta que realmente tienen tantas limitaciones que uno incluso llega a pensar si son ciencia o son simplemente pura propaganda.